el rescate de Plus Ultra, esa compañía que hay que recordar que fue rescatada por el gobierno de Pedro Sánchez con 53 millones de euros, a pesar de que no representaba, y no me cansaré de repetirlo porque creo que es un dato fundamental, apenas el 0,03% de los vuelos que operaban en España en aquel momento. Estamos hablando del año 2020 y 2021. Bueno, pues si ya la semana pasada había suficientes indicios para cerrar, como digo, este círculo, atención, porque esta semana hemos dado con la que podría ser la prueba definitiva. Desvela Esteban Urrezieta en el diario El Mundo que Plus Ultra tenía un contrato con Julio Martínez, el empresario vinculado precisamente a Plus Ultra, que salía a correr con Zapatero por el Pardo, en una zona restringida. Tenía con él firmado un contrato por el que cobraría una comisión del 1% del rescate de Plus Ultra. Claro, esto es absolutamente clave por algo que también apuntamos la semana pasada, y es que ¿cuánto es el 1% de 53 millones de euros? 530.000, ¿no? 530.000 euros. Bueno, la semana pasada les decíamos que independientemente de las conclusiones a las que pudiéramos llegar, había hechos que ya había constatados. El primero de ellos, que Plus Ultra había pagado, no sabíamos exactamente en calidad de qué, a este empresario, a Julio Martínez, aproximadamente, o al menos, mejor dicho, 500.000 euros. Y luego también sabíamos que Julio Martínez, a su vez, a través de su empresa, Análisis Relevante, había pagado a José Luis Rodríguez Zapatero más o menos 500.000 euros. ¿En calidad de qué? Bueno, pues de consultoría global, ¿no? Trabajos de consultoría global, que como yo digo, esto es un cajón desastre que sirve absolutamente para todo. Claro, ahí establecíamos el vínculo, pero es que ahora tenemos sobre la mesa, insisto, ese contrato que habla del 1%, un contrato de una comisión del 1% de Plus Ultra a Julio Martínez. Bueno, pues ya si el círculo estaba cerrado, imagínense ahora las pruebas que hay sobre la mesa. Por eso digo que podría ser la prueba definitiva. Es un dato fundamental por muchas razones, y además hay una cosa que hay que decir. Este contrato no lo niega el entorno de Julio Martínez, es más, lo confirma, confirma que existe. Claro, no puede hacer otra cosa, porque ¿de dónde sale este contrato? Pues no sale de ningún otro sitio que podamos pensar, o de que alguien dice que existía un contrato, no. El contrato, según cuenta Esteban Urrezieta, se ha hallado en uno de los ordenadores que bueno, pues se localizó cuando se produjeron los registros pertinentes en el momento en el que se detiene a Julio Martínez. En uno de los ordenadores se halla este contrato y, por tanto, el entorno del empresario no puede negarlo. El contrato existe, dicen. Ahora bien, ¿qué hacen para tratar de restarle importancia? Pues acogerse a un argumento que a mí me parece ya de chiste. Dicen que era un mero borrador y que nunca llegó a ejecutarse. Hombre, he visto teorías más curradas, pero sobre todo porque además aquí hay una cosa que me llama la atención, y es que la excusa, y lo recordarán todos ustedes, es exactamente la misma que se ponía en su día con el tema de Cerdán y Servinávar. ¿Se acuerdan, no? Que nos decían, bueno, es verdad que hay un contrato que dice que Cerdán tiene el 45% de esa empresa, que está en el punto de mira por los presuntos amaños de obra pública, pero realmente ese contrato nunca se elevó a público, con lo cual Cerdán no tiene nada que ver con Servinávar. Hombre, pues esto es lo mismo, ¿no? Existe el contrato, reconocemos su existencia porque nos han pillado con el carrito del helado, pero lo que decimos es que nunca se ejecutó. Bueno, pues cada uno es libre de creérselo o no creérselo, pero yo creo que argumentos hay más que de sobra, como digo, para establecer la conexión. Plus Ultra hace un contrato con Julio Martínez, que por cierto, y esto también es importante, una empresa, Análisis Relevante, a la que le paga una comisión del 1% por mediar para un posible rescate, en un momento en el que ya tenía problemas de dinero, es decir, que se gasta dinero a pesar de que alega falta de dinero, y luego, por otro, que si tú vas a contratar a alguien, y además, pues eso, efectivamente, puedes pactar que te pague a posteriori, con lo cual ahí no hay problema, digo yo que lo pagarías por una empresa con una gran experiencia, ¿no?, en este tipo de tareas. Bueno, pues Análisis Relevante se creó ese mismo año 2020, es decir, que experiencia tenía cero. Cero Zapatero, ¿no? Bueno, pues esa era su experiencia, y aún así Plus Ultra contrata a este señor y le promete por contrato una comisión del 1%, 1% de 53 millones, como decimos, 530.000 euros, y lo que tenemos constatado es que él habría recibido al menos 500.000 euros y luego Análisis Relevante habría pagado a Zapatero otros 500.000 euros.
blanco y en botella, ¿no? ¿Qué diría aquel? En fin, pero además es que todo esto lo conocemos en una semana en la que hemos tenido muchas más informaciones interesantes. Por ejemplo, venimos hablando de por qué este caso se lo quedó la UDEF y no la UCO, que es una unidad que evidentemente está mucho más activa, que evidentemente ha demostrado pues su capacidad de trabajo y sobre todo, y esto es algo que molesta y mucho, su independencia del poder político, y sin embargo le dan este caso a la UDEF, que es una unidad que creíamos prácticamente desarticulada, porque en los últimos años pues, no ha dado señales de su existencia. Bueno, pues revelaba el otro día Miguel Ángel Pérez que si se lo queda la UDEF y no la UCO es precisamente porque lo pidió la Fiscalía. La Fiscalía, hombre, ¿cómo no? ¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso, ¿qué diría Pedro Sánchez? Claro. Veníamos de Álvaro García Ortiz y decimos, ahora está Peramato. Bueno, pues tanto monta, monta tanto. En fin, o detrás vendrá quien bueno te hará. Yo es que soy muy de refranes, ¿qué quieren que les diga? Pero es verdad que Peramato está pasando mucho más inadvertida porque, bueno, pues a lo mejor no tiene ese afán de protagonismo que tenía su predecesor. No la vemos normalmente en los medios, no se prodiga mucho, pero al final está siguiendo punto por punto todos los pasos que ya le dejó marcados Álvaro García Ortiz. Con lo cual, ojo a este asunto. Y además, pues lo que decimos, ¿no? Siempre se ha dicho que el hecho de que se lo quedara la UDEF era una forma de que este caso pues explosionara, pero de forma controlada, porque explosionar estaba claro que iba a hacerlo, ¿no? Bueno, pues juzguen ustedes mismos y aten cabos, como digo yo. Luego, además, aquí hay muchas cosas que también chirrían, ¿no? Porque, como decía yo antes, seguimos sin saber ¿por qué le pagaba análisis relevante a José Luis Rodríguez Zapatero? Nos han dicho que consultorías globales, pero la realidad es que no se concreta nada. ¿Qué trabajos exactamente? ¿Qué hizo José Luis Rodríguez Zapatero? Y sobre todo, si le molesta tanto que digan mentiras contra usted, ya saben que lo de los bulos es el comodín del público para el Partido Socialista, oiga, salga a la palestra y diga, miren, en este año hice esto, este año hice lo otro, mi empresa se dedicaba a esto y por eso a este señor le venía bien. ¿Por qué no se da toda esa información? Porque no se facilita. O a lo mejor es que son trabajos simulados y por tanto mejor vamos a estar calladitos, no sea que alguien vea por dónde cojeamos. Bueno, pues ahí está la cosa, pero lo que está claro es que hay una falta de colaboración tremenda. Bueno, y eso por no hablar de la empresa de las hijas de Zapatero, porque sabemos que a Zapatero le pagó al menos 500.000 euros, pero sabemos que la empresa de las hijas del expresidente del gobierno, What the Fab, también fue cliente de Análisis Relevante y ahí no sabemos exactamente cuánto fue el flujo de dinero de un sitio a otro. ¿Por qué no lo sabemos? Y sobre todo, ¿por qué esta empresa ha desaparecido? Porque esto es algo que también es importante subrayar. Cuando detienen a Julio Martínez y se empieza a apuntar a José Luis Rodríguez Zapatero porque se había reunido con él apenas 72 horas antes de su detención, la empresa de las hijas de Zapatero misteriosamente desaparece de las redes sociales. Hombre, a mí esto me parece muy sospechoso.